¿Estás a punto de iniciar una relación y tienes hijos? Antes de hacerlo, escucha esta historia. Tengo 3 hijas. En ese entonces, cuando lo conocí a él, la mayor tenía 10, la que le sigue 8 y la pequeña 6. Salí de una relación muy tormentosa. Me casé muy joven y apenas empezaron los problemas después de los 6 primeros meses de matrimonio. Él cambió bastante, empezó a tomar. Cada fin de semana era su borrachera y la golpiza. Nació mi hija y decía, por mi hija tengo que aguantar. Me volví a embarazar. Y así tuve 3 hijas. Me golpeaba, me pateaba, me lastimaba tanto que mi rostro muchas veces fue irreconocible. Llegué al hospital varias veces. En ese entonces, la ley para la mujer no era tan fuerte, al grado que cuando la policía me veía toda golpeada, él simplemente dijo, está borracha. Ella se ha salido sola. Y ellos le creían. Fui a los SLIMs, a las defensorías a quejarme, pero tenía que seguir un procedimiento jurídico y tenía que pagar pasajes de las notificadoras. Y yo no tenía plata. Era ama de casa y me dedicaba completamente a mis hijas. Y por eso tenía que aguantar. No tenía trabajo, no tenía estudios, no tenía con qué poder mantener a mis hijas. Y tenía que aguantar. Solamente me escondía de las miradas de la gente cuando mi rostro estaba desfigurado o estaba moreteado, o no salía de la casa. Mi familia no quería que se entere porque eran mis errores y tenía que ser yo responsable. Además, ellos eran cristianos y siempre me decían, tu esposo tienes que aguantar. Y así pasaron los años. 10 años soporté esa vida. Un día, que fue la noche más horrible de mi vida, él me golpeó porque fui a visitar a mi ama. Llegué media hora tarde y me golpeó tanto, me lastimó. Fueron 6 largas horas de golpiza. Ya cuando salió el sol, mis hijas empezaron a llorar más fuerte y empezaron a agarrar las cosas, una escoba, una piedra, lo que podían, eran pequeñas. Trataron de golpearlo para defenderme, pero él reaccionó contra ellas. Por primera vez las pegó. A mi hija mayor la golpeó, le dio un puñetazo. Ella se cayó inconsciente. A mi otra hija la empujó a la pared y a la pequeña le dio una patada. Las 4 estábamos mal, mis hijas por esa golpiza, pero yo ya no podía moverme. Estaba completamente golpeada en el piso. Apenas podía levantar mi brazo. Pero al verlas a mis hijas, con todas mis fuerzas, me dirigí a sus pies para rogarle de que nos dejara, para rogarle de que se fuera. Y fue, creo, esas lágrimas y vernos botadas a las 4, y él aceptó. Agarró su mochila y se fue. En ese momento, estábamos tan mal, heridas físicamente, pero fue un momento en el que sonreímos y dijimos, por fin se acabó todo esto. Él me había mentido, me había engañado, habían venido chicas a buscarlo. Rezaba para que una de ellas se lo llevara. Ya no lo quería. De ese amor que tal vez creí que era amor, no había nada. Ese día se fue. Y a pesar de mis condiciones, a pesar de estar destruida físicamente, sonreí. Y desde ahí no lo volví a ver. Pero me quedó marcas y heridas. Marcas y heridas que me hicieron desconfiar de todo. Pasaron los años, empecé a trabajar y empezó a ir bien. Primero trabajé como cocinera. Me pagaba bien la señora. Y después abrí mi propia pensión. Y con mis hijas empezamos a hacerlo funcionar. Nos fue bien. De tener un puestito en la calle, tuvimos nuestra pensión. Nos compramos nuestras cositas y vivíamos felices. Poco a poco las cosas iban mejorando. Pasaron 6 años. Y es ahí donde lo conocí. Él era diferente. Él trabajaba en una de las empresas. Venía a almorzar. Y cuando almorzaba, siempre le ayudaba a mi pequeña, a la que repartía la comida. En ese horario del almuerzo, él venía, llegaba y nos ayudaba. Y así pasó el tiempo, varios meses. Cuando empecé a hacer cenita, él también vino.
Pero en la cena, como no había tanto cliente, atendía sola y mis hijas hacían su tarea. Y les empezó a ayudar. Y se fue volviendo una rutina. En el almuerzo nos ayudaba, en la cena también. Él era soltero, no tenía hijos. Y yo veía con cierta desconfianza su ayuda. Un día, mi hijita menor me dijo: mami, él quiero que sea mi papá. Él nos cuida, nos ayuda, él es muy bueno. Yo le decía: no, hija, no lo conocemos. Pero si es una tina que venga, 6 meses de haberlo conocido y en esos 6 meses fue una persona buena. Nunca me faltó el respeto, más todo lo contrario. A mí solo me saludaba y me miraba y me ayudaba. Y un día, después de los 6 meses, me dijo si podía ser mi compañero de vida. Yo le pregunté que estaba equivocado, que apenas si nos conocíamos. Y la verdad es que con todo lo que me había pasado no quería repetir la historia, porque me conocí bueno al papá de mis hijas. Pero cambió todo cuando viví con él. Así que le dije que no. Él fue muy persistente. Después de ese no, constantemente venía a visitarnos a la hora de almuerzo y a la hora de la cena. Y quizás el hecho de que mis hijas se hayan encariñado con él ha hecho que yo le pueda dar un sí después de un año. Pero a diferencia de las parejas normales, él no quería enamorar, quería casarse. Yo le dije que no, pero sí acepté convivir. Creí que iba a cambiar, yo estaba alerta a cualquier cambio, a cualquier grito, esto iba a parar porque ya no era la misma de antes. Es más, las secuelas que su papá me había dejado me habían hecho una mujer fuerte y quizás dura. Era muy indiferente ante cualquier situación. Él quería tener un hijo, yo no. Y empezamos a convivir sin tener hijos y con mis hijas. Pasó el primer año. Hasta ahí todo bien. El segundo, el tercero, empezó a tomar. Él no tomaba, pero a su terreno de relación empezó a tomar. Y yo dije, va a volver a hacer lo mismo. Y estaba muy arrepentida de haber estado con él. Pero extrañamente, él tomaba, pero llegaba tranquilo. No hacía ningún tipo de problema. Algo que me gustaba de él era que siempre me entregaba su sueldo para que pueda comprar cosas para mis hijas. La verdad, no creía que un hombre así puede existir. Y así pasaron los años, 5 años. Y decidí tener una hija. Y volví a tener mi cuarta hijita. Creí que las cosas iban a cambiar. Y sí, cambiaron de alguna manera. Ese cariño que él sentía por mis 3 hijas ya no era el mismo. Él empezó a querer más a su hija. Aunque no les faltaba el respeto, aunque era tranquilo, se notaba el cariño que le tenía a ella. Era de pensar, era su hija, llevaba su sangre. A pesar de que ella no me gustaba, seguíamos juntos. Mi hija fue creciendo. Mis otras hijas ya todas son las señoritas. No tuvimos serios problemas. Pero yo desconfiaba bastante. Siempre estaba alerta. Cuando cumplimos 10 años, recién dije, ahora sí, creo que no me equivoqué. Él me pidió casarme, pero yo no acepté. Tengo miedo de que vuelva a pasar lo mismo. A veces dicen que si el primero te tocó muy malo, el segundo es mejor. Hasta el momento, en estos casi 11 años de relación, él sigue siendo una persona buena. Nunca me ha faltado el respeto. No me ha gritado, nunca me golpeó, ni se atrevió. Y si alguien grita en la casa, soy yo. Ellas lo quieren, lo respetan, mas no le dicen papá, pero sí lo respetan bastante. ¿Y qué más no puede desear una mujer que la felicidad de sus hijas? En este caso, las mías. Así que hoy quiero contar mi historia, porque a veces no todo es malo. Y a veces nos merecemos una segunda oportunidad. Pero siempre estaré pendiente. Uno no sabe si las cosas pueden salir bien. Lo bueno es que ahora sí estoy preparada.
Así que, ¿escuchaste la historia? A veces existe una segunda oportunidad, pero esta vez tienen que ser muy cautas y cautos. No volver a equivocarse, pero tampoco quedarse solos o solas. El trauma a veces te deja secuelas y te deja en la soledad. A veces necesitas estar acompañado y a veces tienes que arriesgarte, pero siempre velando la integridad de tus hijos. Y si Dios quiere, todo marchará bien.